Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades de los controladores o reguladores de carga en sistemas de generación fotovoltaica aislados u off-grid. Hay que tener en cuenta que entre las funciones de estos equipos están la de regular la energía proveniente de los módulos solares de manera que se pueda realizar una óptima carga de las baterías o bancos de baterías. La otra función tiene que ver con la proteger a las baterías de sobrecarga o descarga profundas que afectan su periodo de vida, y también algunos vienen para proporcionar energía a equipos DC por su puerto de carga o load, como veremos a continuación. Ahora vamos a ver las características a tener en cuenta para su selección. Entre ellas hay muchas. Aquí tenemos por ejemplo la corriente nominal del regulador, que es la misma corriente de referencia o de carga nominal por la cual se selecciona, pudiendo nosotros hallar desde 10, 20, 30 hasta 100 amperios. Aquí también tenemos que tener en cuenta la potencia y tensión máxima de entrada del grupo de módulos solares que se van a conectar aquí al regulador, la corriente de cortocircuito y su SC de los módulos, la máxima corriente de carga DC que se conectarán al regulador, las tensiones de las baterías o arreglo de baterías a cargar. En este caso podemos tener de 12, 24, 36 o 48 voltios. Algunos se especifica la capacidad en amperios horas del banco de baterías que va a cargar. Es muy importante también ver los indicadores de alarmas y los estados de baterías que posee el regulador. También algunos nos identifican las protecciones eléctricas del mismo, y muy importante el tipo de carga de batería, si es un PWM o un MPPT. Aquí tenemos un MPPT y un PWM. Más tarde veremos a ver en qué consisten ambos. Y también muy importante los tipos de baterías compatibles a operar con los reguladores. En relación con la conexión y accesorios de un regulador o controlador solar, estos son los generales. Por lo general aquí tenemos una especie de orificio donde tenemos el sensor de temperatura ambiente. En algunos viene este sensor externo porque él necesita medir la temperatura de ambiente para así corregir los parámetros de carga de baterías. También vienen con un display o pantalla de información. Hay algunos que no traen el display, pero traen unos LED, los cuales nos indican una información muy básica. Tenemos los botones de programación que tenemos aquí. Este trae 2, hay algunos que traen 3, ya depende del modelo. También traen los puertos de carga USB. En este caso, además de traer unos puertos de carga USB, también trae unos plugs aquí para una salida de carga DC. Vamos a ver aquí las salidas de energía de las cargas DC. Vean aquí del puerto load. También tenemos la entrada de energía de los módulos fotovoltaicos, dice aquí solar. Y también tenemos los conectores para la salida de la energía para las baterías. Mucha gente me pregunta cuánta corriente es capaz de entregar el regulador por su puerto de carga. Entonces en este caso aquí tenemos una carga conectada a puerto load. Hay que tener en cuenta que la carga aquí depende de la tensión de baterías. ¿En qué sentido? Si tengo una sola batería de 12 voltios, obviamente la tensión que voy a tener aquí en el puerto es de 12, y si es de 48 es de 48, y así sucesivamente. Ahora vamos a tener en cuenta cuánta corriente es capaz de entregar aquí en forma segura, y esto lo obtenemos con la información de la corriente nominal o de referencia del regulador. Entonces, para determinar esa corriente, pues hacemos nosotros aquí que la corriente máxima de segura es igual a 0.8 por el valor de la corriente nominal o de referencia del regulador. Para este caso, si yo tengo un regulador de 30 amperios, al hacer la multiplicación aquí, vamos a obtener que vamos a verificar una corriente máxima del puerto de carga segura hasta 24 amperios. Y este valor me puede también a mí servir para seleccionar el elemento de protección como el que tenemos aquí. Ahora vamos a ver cómo opera el regulador ante la carga de baterías y ante situaciones que nosotros podemos tener en nuestro sistema.
veamos esta situación donde tenemos unas baterías descargadas, no hay cargas eléctricas conectadas al puerto load y tenemos producción aquí de los módulos fotovoltaicos. Entonces en este caso los módulos, al recibir la luz, envían energía al regulador, el cual administra la carga hacia las baterías, y cuando ya estas baterías están cargadas, ella se encarga de limitar las corrientes y las tensiones con el fin de mantener la batería disponible para trabajar y protegiendo las mismas de sobrecargas. Ahora vamos a tener una situación donde tenemos una alta producción de energía por parte de los módulos, tenemos baterías cargando y en este caso hemos conectado unas cargas de tipo DC al puerto load o de carga, como estamos observando aquí. Entonces en esta situación, como tenemos suficiente energía, los módulos van a enviar la energía aquí al regulador y el regulador va a administrar esa energía dando parte para la carga de las baterías y la otra para dar energía a las cargas conectadas al puerto load, tal cual como estamos observando aquí. Ahora tenemos una situación donde por X o Y razón tenemos una reducción de la producción de energía de los módulos. Entonces en este caso los módulos siguen enviando la energía que pueden enviar al regulador, pero al analizar que esta energía no alcanza o no es suficiente para cargar baterías y para las cargas, decide tomar energía de las baterías y con la energía de baterías y módulos damos energía a las cargas que están conectadas al puerto load. Entonces, como pueden ver, es un administrador de la energía este sistema de regulador o este equipo. Ahora vamos a ver el procedimiento de cómo carga la batería un regulador solar. En este caso vamos a ver aquí en nuestro regulador los diferentes etapas o procesos. Por lo general hay 3 etapas, las que son comunes, y hay otros que tienen una cuarta etapa. Entonces vamos a ver nuestra primera etapa, y esta es la llamada de carga rápida o bulk, que está aquí y debe aparecer en el display del equipo. Entonces en esta etapa es la primera que ocurre y se da por lo generalmente en las mañanas después que las baterías han trabajado toda la noche. En este proceso se procede a inyectar una alta carga de forma rápida con el fin de elevar la tensión de las baterías hasta llegar a un valor determinado donde se tendrá de un 80 a un 90% de la carga de las mismas. En este momento procede la segunda etapa. Esta segunda etapa se llama absorción o ABS y así aparece en el display de los reguladores. Entonces en esta etapa nos vamos a dar cuenta que el regulador, véanlo aquí, procede a estabilizar la tensión que se le aplica a la batería y se reduce la corriente de carga un poco, porque su nombre lo indica. Así vamos a tratar de regular y que se comience como a equilibrar internamente la batería. Entonces esta etapa tiene, en el caso de baterías de 12 y dependiendo también del tipo de batería, un valor aproximado o promedio de 14.4 voltios. Vean que una batería tiene una tensión de 12 nominal, entonces este está por encima de ese valor y lo va a mantener así por un cierto determinado de tiempo hasta completar con esto la carga máxima de batería del 100%. Aproximadamente este periodo puede demorar alrededor de unas 2 horas. Después del periodo de absorción viene la etapa de flotación o float, como aparece aquí en nuestro regulador. Entonces vean lo que pasa en esta etapa. En esta etapa se va a reducir la tensión a un valor menor que el que tenía en el periodo de absorción. Entonces en un promedio de 13.8 voltios que están aquí y se mantiene nuevamente la tensión estable. Entonces en esta etapa el objetivo es el de compensar o mantener la carga de la batería full y tratar de compensar, como lo dije anteriormente, la autodescarga de la misma y asegurarme que mi batería esté al 100% para trabajar. En otros existe la cuarta etapa que se llama etapa de ecualización o de gaseo, ECU.
esta etapa no es, o como digo, como les explicaría, no ocurre siempre, solamente ocurre bajo ciertas condiciones. Entonces el objetivo de esta etapa es mantener homogénea la concentración del electrolito líquido. Entonces, y por eso se elevan las tensiones. Vean aquí que tenemos una elevación de tensión para producir la gasificación del mismo y de esta forma lograr que las celdas de la batería tengan la misma tensión. Como ven, como es el objetivo es tratar de hacer un gaseo del electrolito, entonces no se aplica a las baterías que tienen como electrolito un gel, entonces no se aplica para ellas. Entonces esta etapa es buena hacerla siempre y cuando la batería haya tenido una descarga profunda muy fuerte y también se realiza con ciertos periodos de tiempo. Puede ser, dependiendo de la batería, puede ser una cada semana o dependiendo de lo que diga el fabricante. Entonces, con el fin de mantener ese electrolito lo más homogéneo e estable. En cuanto a la ocurrencia, en algunos fabricantes ocurre después del periodo de absorción, como vemos aquí, mirámoslo aquí, reemplazando al float, y algunos lo hacen después del periodo float o la etapa float. Entonces todo depende del fabricante, del controlador. En cuanto a la información que nos entregan los reguladores, en este caso digitales, realmente es una información gráfica y la información gráfica depende mucho del fabricante. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, podemos ver el estado de la batería, mírenlo aquí. Podemos ver aquí el tipo de batería que está conectado, véanlo acá. Podemos ver si estamos recibiendo la luz solar o estamos en periodo nocturno, ¿cierto? Podemos ver aquí el periodo de carga, aquí tenemos float, aquí tenemos absorción, aquí tenemos EQ. También podemos ver el modo de operaciones, podemos ver aquí la temperatura ambiente, podemos ver también horas en otros, podemos ver la tensión de los módulos, podemos ver la tensión de las baterías, podemos observar también la corriente que me están proporcionando los módulos. Me puede informar aquí el estado de las cargas, la corriente que me están consumiendo las cargas, la tensión que me están consumiendo las cargas. Realmente es una información muy gráfica, pero como ya les dije, todo depende del fabricante y el fabricante decide cómo es la representación gráfica y cuánta información voy a presentar. En cuanto a la información que podemos programar en los dos tipos de reguladores, podemos programar varias, pero les voy a decir cuáles son las más comunes. Entre las más comunes que hay es la selección del tipo de batería. Entonces muchos reguladores le preguntan con qué tipo de batería vamos a trabajar y es muy importante esa información porque ella inmediatamente autorregula los parámetros de carga. La otra información que puedo verificar aquí tiene que ver con la tensión de desconexión de las cargas por mínimo voltaje de baterías del puerto load. Entonces este es un valor al cual yo configuro que cuando la batería llegue a ese valor, simplemente el regulador desconecta el puerto load y me apaga las cargas que yo tenga conectadas. Bien, aquí también puedo modificar el valor de la tensión de conexión de las cargas del puerto load. Entonces, ¿qué significa? Ese es un valor que obviamente es mayor que el de desconexión por mínima tensión, al cual cuando la batería llegue a ese valor, nuevamente mi puerto load comienza a enviar energía. Y también tengo la tensión de desconexión de carga del puerto load ante altos voltajes o altas tensiones de valor de la batería. Este es un valor, este es el mayor valor, y por ejemplo, si yo lo configuro este valor en unos 13.5 voltios, si la batería por X o Y razón me llega a ese valor, simplemente por alta tensión desconecta el puerto load de aquí del controlador. En otros puedo también modificar los horarios y las fechas. Ya esto tiene que ver con controladores un poco más avanzados. Ahora vamos a ver las diferencias entre los reguladores o controladores PWM, modulación por anchura de pulsos, y MPPT. En cuanto a los reguladores PWM, tenemos que decir que son muy sencillos de conseguir, son de bajo costo, tienen varias capacidades desde los 10 hasta los 100 amperios.
pero tienen el problema que no aprovechan el 100% de la capacidad del módulo o grupo de módulos. Por lo general son ideales para generaciones o grupos de módulos menores de 2400 vatios. Y las tensiones de entrada de estos por lo general van desde 50 hasta los 100 voltios. En cuanto a los reguladores MPPT, entonces también son sencillos de conseguir, pero son de un medio o alto costo comparado con los de PWM. También lo tengo en las mismas capacidades, son sencillos de instalar, pero estos tienen la ventaja que aprovechan el 100% de la capacidad del grupo de módulos o de paneles. Aproximadamente son un 30% más eficientes comparado con PWM. Son ideales para todas las capacidades de generación, no tienen límites desde el punto de vista de capacidad, y las tensiones de entrada pueden ser mayores de 50 voltios, incluyéndose hasta de 150 y 200 voltios. Entonces, al trabajar con tensiones altas, puedo tener más paneles de módulos en serie, lo que hace que el sistema sea mucho más eficiente. También ellos permiten el manejo o admiten potencias mayores de módulos comparados con los reguladores PWM de la misma capacidad o corriente nominal. Muchas gracias por este video, por su atención, y nos vemos en otro.